Oh Jesús, En el nombre de Jesús. te damos la Gracias, gracia, Señor, gracias. Aleluya. bendito Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Sean bienvenidos una vez más Y Jesús. al mejor lugar donde podemos estar. Les voy a invitar a que se pongan de pie y que abran su Biblia en el libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo número 9, vamos a leer esta noche. Gloria a Jesús. Y vamos a leer del verso 23 al 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo número 9, verso 23, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de estos el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le aman. Aleluya, gloria a Dios. Oramos al Señor Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Rey poderoso. Señor, te damos muchas gracias. Todas las bondades y las Porque a ti te misericordias. placido, Señor, tenernos esta noche en este Gracias, lugar. amado Jesús. Gracias. Gracias, Padre, porque es tu misericordia, Gracias, es tu bondad, es tu bendito Dios de los fidelidad, cielos. Señor. Así es, Señor. Gracias, bendito Gracias, Dios, por la Dios. vida que nos ha Gracias, dado. Jesús, amado Gracias, Jesús, Padre, por tu gran bendito, bondad. poderoso. Esta noche, Señor, te Misericordia y rogamos la que mano hables a poderosa nuestra que está a vida. favor nuestro. En la luz de estos versículos, Señor, y de tu palabra, Jesús, poderoso. hable, Señor. Danos un corazón dócil. Ábrenos el entendimiento para poder entender, para poder comprender, para poder asimilar tu palabra, Señor. Bendito Dios, trae el consejo. Te lo pedimos esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, usa este siervo inútil para darnos el consejo esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Esta noche, a la luz de estos versículos y quizás de todo el libro a los Hebreos, porque hoy vamos a leer bastante, Aleluya. para quienes no leen, Gloria. hoy van a leer. Amén, amén. Quiero, hermanos, hablar acerca del tema Cristo, el sacrificio perfecto. Aleluya. Cristo, el sacrificio perfecto. El escritor a los Hebreos nos presenta cómo se hacían los sacrificios en los días de la ley y nos enseña de que aquellos sacrificios que se hacían solamente borraban el pecado, pero no lo quitaban. Es decir, que cada año el sumo sacerdote
tenía que presentar sacrificios para perdonar los pecados del pueblo y de él mismo. Porque cada año los hombres cometían pecado, entonces había que ofrecer un sacrificio para que esos pecados fueran quitados, o para que esos pecados fuesen borrados. Dios, que es un Dios perfecto, cuando le dio la ley a Moisés, él quería que su pueblo fuera un pueblo santo delante de él. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo diferente a todas las naciones. Y fue por eso que le dio leyes, le dio estatutos, le dio preceptos, para que ese pueblo viviera bajo esos estatutos y que tuviera una vida diferente a todos los demás pueblos. Lo mismo que hoy en día. Dios a su iglesia le ha dado estatutos, le ha dado su palabra, Señor, para que todo el cristiano, para que todo aquel que dice ser cristiano, tenga una vida diferente a la de los demás. gloria a Dios. Y es que no podemos llamarnos cristianos si nuestra vida es igual a la de ellos. Aleluya. No podemos decir que hemos conocido al Señor, que hemos conocido a Cristo, si nuestra vida sigue siendo la misma de ayer. Y es por esa razón, hermanos, que esta noche yo he titulado este mensaje como Cristo el sacrificio perfecto. Porque el escritor a los Hebreos nos presenta, hermanos, el hecho de que si en la ley había que ofrecer sacrificio cada año, entonces era una ley que no estaba dando resultados, porque todos los años había que ofrecer sacrificios, porque todos los años el pueblo pecaba, y entonces había que hacer algo para que los pecados de ese pueblo fueran borrados. Cuando el pueblo de Israel, o cuando al pueblo de Israel se le fue dada la ley, se esperaba que ellos cumplieran con lo que Dios les estaba dando. Sin embargo, fue un pueblo que, a pesar de tener una ley que los regía, ellos vivieron como vivían los demás pueblos. Y aquellos sacrificios que se hacían se habían vuelto ya una costumbre, pero no era un sacrificio de arrepentimiento como se esperaba que fueran. Ellos sabían que al año iban a llevar un cordero, un macho cabrillo o lo que fuera, para ofrecerlo para perdonar sus pecados. Entonces ellos tenían todo el año para vivir como les daba la gana, porque ellos sabían que cuando tocara ofrecer sacrificio, ellos iban a llevar lo que la ley les pedía y entonces le iban a quitar los pecados. Es decir, se habían vuelto religiosos. Exacto. Porque el religioso es así. El religioso sabe que hay una ley que hay que cumplir, sabe que la palabra de Dios es el camino que nos enseña cómo debemos de vivir, porque su palabra dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Así es, Señor. Y es por eso que es la palabra de Dios la que nos enseña cómo tenemos que vivir, Sí. pero muchos no hacen caso a lo que la palabra de Dios enseña. Cierto, Señor, ayúdanos. Muchos viven a su manera, creyendo que agradan a Dios con estar una vez a la semana en la iglesia. Creen que agradan a Dios con tener una Biblia en la casa. Creen que agradan a Dios con vestirse quizás como un cristiano. Creen que agradan a Dios con cantar,
con levantar las manos, pero no lo hacen con la sinceridad de su corazón. Y ese es el punto. Que Dios demanda de sus hijos, como demandó de su pueblo, un verdadero arrepentimiento. Dios demanda de sus hijos, hermanos, una verdadera adoración. Así es. Sí, Porque Señor. cuando el pueblo de Israel tenía que sacrificar para perdón de sus pecados, esa era una adoración que le estaba dando a Dios. Claro. Pero como dije ya, ellos lo hacían ya por una costumbre, pero no porque en realidad ellos sintieran que estaban verdaderamente arrepentidos. Igual que hoy en día. ¿Cuántas veces hemos visto gente que se reconcilia, pero que no lo hacen de su corazón? Porque si lo hicieran de corazón, aquí estuvieran. Así es, Padre. Pero no están. Porque se han vuelto religiosos. Y porque piensan que con solamente pasar y que oremos por ellos, ya estuvo todo. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Ellos llevaban el animal que tenía que ser sacrificado y luego se iban a empezar a vivir su vida como ellos querían. Eso no le agrada a Dios. Entonces Dios vio que esa ley, aunque era buena, pero no era perfecta. Porque la ley era buena. Porque si se cumplía, la ley era buena. Pero si no se cumplía, también la ley castigaba. Y es por eso que me llama la atención, hermanos, que cuando el escritor a los hebreos habla de esto, saben que yo había leído quizás 2 o 3 veces este libro, pero nunca me había llenado de tanta satisfacción como hoy. Amén, amén. Nunca me había llenado de tanta satisfacción como hoy. Aleluya, gloria a Dios. Porque aquí nos presenta, hermanos, los sacrificios de la ley versus el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y oigan cómo empieza el escritor a los hebreos en el capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Pero oigan esto, el versículo 2 dice que en los postreros días nos ha hablado el Hijo, es decir, que Cristo nos vino a dar su mensaje, que es su palabra. Así es. Dice: a quien Dios constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, lo que el escritor a los hebreos está diciendo, que aquel que pagó por sus pecados y por mis pecados es el mismo que ha heredado todas las cosas. Amén, aleluya. Es el mismo que hizo el universo. Gloria. Es el mismo que hizo los cielos y la Gracias tierra. al Cordero. Por lo tanto, si ese Cristo, si ese Señor, ese Dios, Aleluya, que hizo los cielos y la tierra, que hizo el universo, Amén, es el que murió por nosotros, Gloria a hermanos, Dios. estamos en un gran privilegio. Aleluya. Somos privilegiados. Amén. Porque los israelitas tenían que ir cada año a sacrificar un cordero. Así es. Pero Cristo murió una sola vez Cristo. para perdonar sus pecados y mis Alabado. pecados. Gloria. Cristo murió una sola vez Aleluya. para darnos vida y vida Amén. eterna, para Amén. darnos vida y Amén. vida en abundancia. Alabado sea mi Aleluya. Dios. Bendito Glorioso. sea nuestro Señor. Aleluya. Hermanos, Dios es maravilloso. Así es.
En casi todo el libro de los Hebreos vamos a encontrar palabras tan maravillosas como estas. Palabras que nos enseñan que hemos creído en un Dios grande y poderoso. Aleluya. Y que no solamente hemos creído en Él, sino que Él mismo se sacrificó por nosotros. Gloria a Dios. En realidad, hermanos, muchas veces uno no logra entender o no logra comprender Exacto. la grandeza que esto tiene. Amén, amén. Uno no logra entender, a uno le dicen, el Señor murió por nosotros, Aleluya. Cristo murió por nosotros, pero no logramos entender Ajá. esa grandeza Ajá. que eso tiene. Así es, así es. Y es que el escritor a los Hebreos, hermanos, sí nos enseña cuál es la grandeza de Cristo en Aleluya. su sacrificio en la cruz del Gloria a Calvario. Dios. En el capítulo 2 y verso 14, Él dice que con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice, que el Señor lo reprenda. Amén, amén. Así dice el verso 14 del capítulo 2. Dice, así que cuando los hijos participan de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Es decir, que Cristo, al igual que en los sacrificios de la ley, Él también participó de carne y sangre. Porque ¿qué era lo que se hacía en los sacrificios de la ley? Es que se mataba un animal, sea un cordero, un macho cabrillo, un becerro, y se rociaba la sangre. Y la carne se usaba también para que comiera el sumo sacerdote, es decir, que todo lo que aquel animal tenía era utilizado. Entonces se usaba la carne y la sangre. Y dice aquí que Cristo también participó de carne y sangre, pero para destruir por medio de su muerte al que tenía la potestad de la muerte. Es decir, Cristo, hermanos, al morir en la cruz, Él venció la muerte. Por eso es de que todos aquellos que creemos en Cristo, cuando partimos o cuando parten de este mundo, y cuando partamos de este mundo nosotros no vamos a morir. Nosotros vamos a dormir. Amén, amén, así es. Aleluya. Gloria. Todos los hijos de Dios, esos no mueren. Aleluya. Duermen. Así es. Y duermen porque el día en que la trompeta suene, aquellos que estén dormidos van a despertar y van a ser levantados para recibir a su Señor en el aire. Rey. Por eso es que no morimos. Ajá. Nosotros los cristianos, cuando partimos de este mundo, dormimos. Aleluya. Porque Cristo venció la muerte. Porque Él dice aquí que Él venció al imperio que tenía la muerte. Así es. Y aquí lo menciona, esto es al diablo, dice. Porque el diablo tenía el imperio de la muerte. Pero mi Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Gloria a Calvario. Dios. Aleluya. El diablo pensó que él había vencido porque Cristo había muerto, pero no. Así. Cristo lo venció a él. Porque cuando él murió y derramó su sangre y luego resucitó, Aleluya. él venció a la muerte. Amén. Así es. Gloria Aleluya. a Dios. Bendito. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Hemos creído en un Dios vivo. Gloria. Hemos creído en un Dios Sí, que Señor. todo lo puede. Amén. Hemos creído en un Dios que es todopoderoso. Amén. Hemos creído en un Dios que venció a la muerte. Aleluya. Y si Él venció a la muerte, nosotros seremos también más que vencedores Gloria a en esta Dios. vida. Alabado. Ay, Rey bendito. Porque Él es nuestro Dios. Aleluya. Él es nuestro Rey. Señor. Él es nuestro Señor. Amén. Yo no sé si ustedes se alegran. Ay, pero Dios yo me mío, gozo. Dios, Yo me sí, me gozo gozo, cuando veo aleluya. esto. Yo alabo, Porque sé yo
pero adoro. en Cristo es un Ay, Cristo santo. que está vivo. Gloria Y dice a su Dios, palabra que Él está Señor. sentado a la diestra del Amén, Padre y desde así allá es. intercede por usted y por mí. Amén, bendito. Y que ella no necesita morir muchas veces como Glorioso. morían los animales Aleluya. en el Antiguo Testamento. Él murió una Bendito sola vez. Dios, alabado. Y Él está sentado en la diestra del Padre. Así es, Señor. Y desde allá intercede por usted y por mí. Gloria a Dios. Por eso es, hermanos, que aunque el diablo nos acuse, Ajá. allá tenemos Ay, quien nos defienda. aleluya. No importa si el diablo viene y dice, pero ya te acordás lo que eras. Ajá, ajá. El Señor dice, no lo acuses, Amén. porque yo ya pagué por él. Gloria a Dios. Yo ya morí en la cruz del Calvario por él. Aleluya. Y el diablo, sí, pero es que este era malo. Ajá. Sí, pero yo ya pagué por sus pecados. Aleluya. Sí, pero es que este era este y era aquello. Ajá. Sí, pero yo ya pagué por él. Amén. Aleluya. Es que Él está sentado a la diestra del Padre Ajá. para, hermanos, defendernos de las acusaciones del diablo. Y que el Glorioso. Señor lo reprende. Señor. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Aleluya. En realidad, hermanos, como digo, yo me gocé. Porque saben que para este mensaje me tocó leer 2 veces este libro. Aleluya. Porque quería entender exactamente qué era el punto central del libro. Y entendí que todo el meollo del libro es que Cristo vino a sustituir Ujú. aquella ley Ajá. que no podía ser perfecta, Alabado. porque Cristo es perfecto. Gloria a Dios. En el versículo número 7, del versículo 17 en adelante, lo vamos a leer porque dije que íbamos a leer. Gloria. Cristo es presentado como el sumo sacerdote. Ajá. Dice verso 17, pues se da testimonio de él. Ajá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Escuchen. Ujú. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no podía continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Gloria. Quiero detenerme aquí. Ajá. Cuando la Biblia presenta a Cristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec, Melquisedec era un sacerdote a quien Abraham dio los diezmos cuando venía de derrotar a aquellos reyes Sí. que se habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Exacto. Entonces, cuando él regresaba, se encuentra con Melquisedec y Abraham le da los diezmos de todo el botín que él había recuperado. Ujú. Entonces, el diezmo, este es un paréntesis, voy a hacer un paréntesis. Amén. El diezmo, para aquellos que son detractores de él, no es de la ley. Porque cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, no existía la ley. Ajá. Ajá. Entonces, cuando el escritor a los hebreos nos presenta a Cristo como sacerdote, bajo o según el orden de Melquisedec, está diciendo que Cristo no es de la ley. Ah.
sino que Cristo es un sacerdote. Y de hecho el escritor a los hebreos lo presenta a Melquisedec como un sacerdote que no tiene genealogía, que no se le conoce su principio y su final, Sí. que es un sacerdote que no vio muerte, porque la Biblia no lo menciona, pero sí menciona que fue un sacerdote que permanece. Entonces Cristo, si es un sacerdote que es según el orden de Melquisedec, hermanos, es un sacerdocio eterno. Así es. Cristo fue hecho sacerdote y sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec porque Él es eterno. Así es. Él jamás va a perecer. Amén. Él jamás va a morir. Así Él es. jamás va a dejar de existir. Amén. Van a dejar de existir los cielos y la Ajá. tierra. Ajá. Va a dejar de existir usted y Sí, yo. así es. Va a dejar de existir el mismo diablo. Pero mi Cristo es eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Señor, eternamente. Y es por para eso siempre. que lo presenta como el sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Y aquí aclara de que los sacerdotes de la ley, ellos perecían y morían. No podían. Entonces se necesitaban de otros sacerdotes que llegaran a ocupar el espacio que ellos dejaban, Sí. porque ellos morían. Ajá. Pero Cristo es eterno. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Señor. Amén. Porque Él es eterno. Amén. Porque Él, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 8, 9 y 10 se nos presenta a Cristo como el mediador de un nuevo pacto. Y es que leímos aquí que para que el sacrificio fuera perfecto, tenía que borrarse aquel pacto que se había hecho con la ley y ahora firmar un nuevo pacto. Y Cristo es ese mediador del nuevo pacto. Así es. En este capítulo 8 del verso 1 al 4 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es decir, de todo lo que se ha hablado acerca de que Cristo es sumo sacerdote, de que Él es el Cordero que fue sacrificado una vez y para siempre. Lo que leímos en el capítulo 1, que Él es el hacedor de todo el universo, Amén. dice en este versículo 8, dice, venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios. Esto se lee en el Salmo 110:1. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Lo que está diciendo aquí es que Cristo, como sumo sacerdote, tenía también, igual que los sacerdotes, ofrecer un sacrificio. Y que los sacrificios que aquellos ofrecían, dice, por los cuales era necesario que también éste tenga algo que ofrecer.
es decir, Cristo, como sumo sacerdote, tenía que ofrecer un sacrificio para que usted y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados. Así es, así es. Y dice en el verso 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque ya habían sacerdotes y Cristo no era de la tribu sacerdotal. La tribu sacerdotal era la tribu de Leví y Cristo era de la tribu de Judá. Entonces, si Cristo, dice la escritora de los Hebreos, estuviera sobre la tierra, Él no pudiera ser sacerdote. Es decir, si Cristo fuera un hombre, Él no pudiera ser sacerdote. Así es. Porque había sacerdotes. Pero Cristo no es de este mundo. Aleluya. Él es el mismo Dios, Gloria a Cristo. hecho hombre. Amén. Estaba oyendo a un hereje por ahí que dice que Cristo no es Dios, porque Dios tuvo que hacer que naciera de una mujer. Y si Cristo nació de una mujer, entonces no es Dios. Que el Señor reprenda al diablo. Así es. Porque nosotros sabemos que Cristo es Dios. Amén. Porque la Biblia así lo menciona. Amén, amén. La Biblia dice que en el principio estaba Dios, el Padre, hablando con Él, Sí. diciendo, hagamos al hombre Ajá. a nuestra semejanza. Ajá. Hagamos al hombre a Aleluya. nuestra imagen. Ajá. En el Evangelio de San Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es Dios. Amén. Y aquellos que creen que no es Dios se van a ir al infierno Así es, Señor. por negar Ajá. a nuestro Al Señor Hijo de Jesucristo Dios, aleluya. como su deidad que Amén, es, glorioso. porque Él es Dios. Amén. Él se dio a sí mismo Aleluya. para que nosotros tuviéramos vida y Amén. vida en abundancia. Gloria a Dios. Y dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos Dios y ellos me serán a mi pueblo. En los versículos que leímos se nos menciona de que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas dicen con mejores sacrificios que estos. Es decir, que había que hacer un sacrificio. Pero que el sacrificio que había que hacer en el nuevo pacto no podía ser igual que los demás. No podía ser un macho cabrillo, no podía ser un animal, porque eso servía solamente para apaciguar la ira de Dios para aquellos que cometían pecado. Entonces, si había que hacer un sacrificio, había que sacrificar un cordero que fuera sin mancha, sin arruga, que fuera perfecto delante de Dios. Y como no se halló otro cordero que fuera perfecto, solamente Cristo. Aleluya. Dice en el capítulo 9 y verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más, verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Aleluya.
Es decir, si Cristo ofreció su sangre para purificarnos, para limpiarnos, entonces esto quiere decir que debemos de servir a nuestro Dios. Amén. Yo no sé si tenemos claro lo que es el sacrificio de Cristo. Pero si comparamos los sacrificios de la ley al sacrificio de Cristo, dice que Cristo se ofreció una sola vez por el pecado de todos. Así es, sí, Señor. Es decir, ya no hay más sacrificios. El sacrificio lo hizo el Señor Amén, así para es. perdonar sus pecados y mis pecados. Sí, Cristo glorioso. Pero para que eso, hermanos, tenga cumplimiento en nuestra vida, tenemos que ser obedientes a su llamado. Sí, glorioso. En el capítulo 2 y versículo 1 dice el escritor a los Hebreos, capítulo 2, verso 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, Ay, santo. la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y arrepentimiento del Espíritu Santo y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ajá. Pero dice el escritor a los Hebreos: de nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz, Ajá. que Él haya dado su vida, Ajá. si nosotros descuidamos una salvación tan grande como la que Él nos ha dado. Nosotros ya no tenemos que hacer nada, solamente creer en Él. Así es. Y una vez que hemos creído a Él, lo único que tenemos que hacer es cuidar nuestra salvación. Porque no hay otra manera, hermanos, en que podamos alcanzar el final de la carrera si nosotros descuidamos la salvación que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo glorioso. Capítulo 3 y versos 6 al 8 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por la cual, como dice el Espíritu Santo, oigan, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ay, Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así es. Y esto mismo lo dice en el versículo 15 del capítulo 3 y lo dice en el versículo 7 del capítulo 4. Significa que si está escrito 3 veces, es porque Dios está demandando que usted y yo hagamos dóciles nuestros corazones al llamado de su palabra. Porque no podemos descuidar una salvación tan grande. Debemos de escuchar la voz de Dios y atender la voz del Señor. Porque Él ya ofreció su vida por usted y por mí. Amén, aleluya. Y no podemos ser tan ingratos de descuidarnos de lo que Él ya hizo por nosotros. Así es, glorioso Cristo. Debemos de ser agradecidos por Sí, nuestro Padre Señor. bendito. Debemos de vivir una vida en agradecimiento a nuestro Dios. Así es. Debemos de vivir como hijos de Dios, Gloria a Cristo. que hemos sido lavados, no con sangre de un cordero, no con sangre de un macho cabrío, no con sangre de animal,
sino con la sangre del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Con la sangre del Cordero perfecto que se llama Jesucristo. Amén. Hermanos, si nosotros entendemos que Cristo ya lo hizo todo y que no queda más sacrificio sino el vivir una vida agradable delante de Él, entonces vamos a ser mejores hijos de Dios, Aleluya, Padre. vamos a ser mejores cristianos. Así es, Señor. Pero esa es decisión de cada uno. Así es, Padre. Cierre sus ojos y oramos. Padre que estás en los cielos, Gracias, Jesús.